¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este miércoles de pensamiento crítico en el diplomado y en esta sesión de neuropsicología. Como bien ya sabemos, es miércoles de sesión con Javier Cienfuegos, que esta tarde nos hablará de lo que es la ansiedad, de lo que es la angustia. Bienvenido, Javier, muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo te tardes. encuentras? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Julieta? Bien, también aquí, iniciando con todo. Excelente, pues hay que darle, ¿no? A darle con todo y pues recordarles la dinámica a todos nuestros usuarios de la plataforma, toda la gente que nos está acompañando, que si tienen alguna inquietud, nos encantaría mucho que colocaran sus comentarios, que colocaran su visita, que nos compartieran y que nosotros les vamos a estar tratando de dar salida lo más fluido posible. Y bueno, pues sin quitarte más tiempo, porque si no, no nos rinde. Bienvenido, Javier, y pues a escucharte. Muchísimas gracias. Pues ya nada, espero que Gerald por ahí ponga mis diapositivas, por favor. Pues el día de hoy, como bien menciona nuestra compañera Julieta y Gerardo, pues les voy a hablar sobre la diferencia entre angustia, de acuerdo hasta a la perspectiva de algunos pensadores o filósofos, y pues lo que la neuropsicología considera como el trastorno de ansiedad generalizada y pues todo lo que hay alrededor de estas situaciones de ansiedad en la vida cotidiana de los hombres, ¿ok? Esperemos que ya nos puedan poner las diapositivas, por favor, Gerardo. Ok, muy bien. Bueno, angustia filosófica o ansiedad clínica desde la neuropsicología, ¿ok? Si se dan cuenta, pues aquí les pongo una serie de imágenes referidos a unos pensadores, artistas y músicos, pues que justamente han tenido algunas situaciones en su vida muy, muy complicadas respecto a situaciones de depresión, de ansiedad. Obviamente, algunos de ellos concluyen en suicidio. Por ahí, pues bueno, Van Gogh se queda entre la incógnita de si fue un suicidio, por ahí le dispararon. Y pues bueno, recordemos que este vocalista de esta banda tan famosa de Doors, Jim Morrison, pues justamente por una congestión alcohólica, ¿no? Entonces, no les voy a hablar de todos, nada, les voy a hablar del personaje mexicano, pues bueno, estamos en México, pues para contextualizarlos un poquito, que es un poeta llamado Jorge Cuesta. Jorge Cuesta lo pueden ubicar del lado izquierdo en la parte superior. Es un poeta del siglo XX que se llama un movimiento que se conoce como los contemporáneos, el cual pues realmente se suicida muy joven. Él estuvo en un hospital psiquiátrico y pues bueno, la manera en que se suicida pues es muy, muy abrupta. Él se cuelga, ¿no? Con las sábanas de las camas del hospital y también se mutila los testículos, ¿ok? Entonces, una persona que se dedicó a escribir poemas, pues muy hermosos, la verdad, pero muy relacionados con la muerte, muy relacionados con el insomnio, con la ansiedad. Si lo pueden buscar, pues bueno, se lo recomiendo mucho. Tal vez el poema más famoso, pues es el Canto a un Dios Mineral, pero pues realmente tiene muchas cuestiones ahí que trabajar y que reflexionar el famoso Jorge Cuesta, ¿no? Entonces vemos que su vida, pues realmente estuvo acompañada mucho de la tragedia, del dolor, del sufrimiento, y pues ahí es lo que nos lleva a cuestionarnos esta parte de la creatividad y lo que pues puede estar relacionado con los trastornos psiquiátricos, ¿ok? Quiero iniciar con una frase de Choran, un pensador pues muy, muy interesante, que escribe En las cimas de la desesperación, este libro pues tal vez tan popular del autor, y yo creo que ahí vemos la clave de los trastornos de ansiedad y de sueño. El insomnio es una lucidez vertiginosa que convertirá el paraíso en un lugar de tortura. Todo es preferible, es despertar permanente a esa ausencia criminal del olvido. Fue durante esas noches infernales cuando comprendí la inanidad de la filosofía. Las horas de vigilia son, en el fondo, un interminable rechazo del pensamiento por el pensamiento. Son la conciencia exasperada por ella misma, una declaración de guerra, un ultimátum que se da el espíritu a sí mismo. Caminar impide rumiar interrogaciones sin respuesta, mientras en la cama se cavila sobre el insoluble hasta el vértigo. El semejante estado de espíritu concebí este libro, el cual fue para mí una especie de liberación, de explosión saludable. De no haber escrito, hubiera, sin duda,
puesto un término a mis noches. Bueno, ya desde ahí, como inicia la obra, pues decimos, wow, ¿no? Entonces, estamos hablando que si nosotros llevamos este caso clínico a la psiquiatría hoy en día y a las neurociencias como tal, pues estaríamos hablando, número uno, de una persona con insomnio, obviamente, con un trastorno del sueño muy regular, y dos, con un trastorno de ansiedad tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían estos pensadores? Y ahí, pues voy a empezar a utilizar una obra muy, muy interesante que también se lo recomiendo, que es de Philippe Bernot. Es un texto que se llama El genio y la locura. Philippe Bernot es un psiquiatra antropólogo que, pues bueno, básicamente estudia la vida de diferentes pensadores a lo largo de la historia y pues se da cuenta que la mayoría de ellos pues tenían trastornos psiquiátricos entre situaciones de bipolaridad, entre trastornos del sueño, depresión mayor, trastornos de ansiedad y pues nos lleva a justamente a interpretar pues que gran parte de esta genialidad de muchos de estos autores, pues realmente deviene un tanto de la locura, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta inteligencia superior, pues hasta cierto punto sería un parámetro de normalidad? Y pues, ¿qué tanto raya en fuera de lo que se considera normal y real dentro de los sujetos, ¿no? Pues tal vez donde se vea mucho expresado este sufrimiento, este dolor emocional en aquellas personas que se dedican tanto a la escritura, como al arte, como a la música, pues justamente lo vemos reflejado mucho de dolor en las pinturas, ¿no? Esta es una pintura de Van Gogh, que en lo particular a mí me gusta mucho, y pues yo creo que es una expresión básica de todo el dolor y de la depresión que estaba sufriendo el autor en ese momento, ¿no? Entonces, realmente vemos, y voy a emplear una palabra que se utiliza muchísimo en el psicoanálisis, que es logran sublimar todas estas cuestiones emocionales. ¿Qué significa sublimar? Pues introyectar de una forma correcta o aceptable, pues algo que es inaceptable dentro de los humanos, ¿no? Por ejemplo, sublimar las partes sexuales o la parte de la violencia. En este caso, pues veríamos una sublimación positiva a partir del crear, de la creación, pues justamente todas estas penurias emocionales, ¿ok? Continúo un poquito. Pues bueno, gran parte de los pensadores se han dedicado pues justamente a intentar interpretar pues lo que se habla como tristeza y lo que es la ansiedad, ¿ok? Para esto, desde Aristóteles, imaginemos desde Aristóteles, pues ya más o menos se asocia la genialidad con la melancolía, ¿no? Entonces, Aristóteles pues ya nos dice que frecuentemente las personas melancólicas son personas que tienden a ser soñadoras, vinculadas a la imagen de un pensador. De hecho, pues desde los griegos, Hipócrates, él habla sobre la teoría de los cuatro humores y justamente comienza a describir esta esencia que hay en nuestro cuerpo a partir de cuatro líquidos que predominan en el ser humano, que es la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema, encargada justamente de regular los cuatro humores en el hombre, y uno de los que resalta mucho es el humor melancólico. ¿Ok? Las personas que tienden a la tristeza, pero también como estas personas que tienden a la tristeza, pues justamente se identifican con la genialidad, que era gran parte de la característica del filósofo, aquel que se dedicaba a pensar, a reflexionar. Entonces, realmente esta manera de visualizar la vida, pues algunos le llaman pesimista, algunos le llaman realista, pues no es otra cosa que realmente interpretar a partir del dolor la manera de crear. Entonces, a mí eso se me hace muy interesante, porque realmente si vemos y si nosotros asumimos esta afirmación, pues quiere decir que las grandes obras, pues justamente vienen desde la parte más rosa del humano. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando nosotros caemos en estados de éxtasis o hedónicos, pues realmente lo que nos pierde es justamente el placer. Ya en mi siguiente intervención, la siguiente semana, les hablaré sobre el enamoramiento y el amor poético, y pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el enamoramiento neuroquímicamente, pues es como estar drogado, ¿no? Realmente no pensamos. Entonces, podemos decir que las personas que se pierden en el amor, pues realmente dejan de ser racionales, ¿no? Y hasta cierto punto, ciertos neuroquímicos que se ven, neurotransmisores que se ven relacionados con el hecho de la creatividad, que les hablaré más adelante, pues justamente también se ven relacionados con la depresión y con la ansiedad, ¿no? Entonces, podríamos ver que hay hasta cierto punto un hilo de conexión, que es justamente como nos los marca nuestro autor
Philippe Benot, este psiquiatra que les comentaba inicialmente. Entonces podríamos ver que realmente las personas que tienden a la melancolía y hasta cierto punto a situaciones de ansiedad, pues son personas que interpretan la realidad de otra forma, número uno, y dos, que pueden crear, ¿no? Ojo, no quiero decir que obviamente estar deprimido sea bueno, porque realmente yo, como les comento, yo me dedico a la parte terapéutica y justamente la terapia hoy en día lo que busca es potencializar esas cualidades humanas de las personas que están deprimidas y que muchas veces no saben qué hacer, porque justamente un criterio de la depresión, pues son los trastornos del sueño y la anhedonía, por ende las personas no disfrutan, ¿no? Entonces, lo interesante de todos estos pensadores es que han llevado una, si lo queremos ver, una terapia ocupacional en donde todo este dolor emocional y esta angustia entendida desde este sentido, pues lo llevan hasta a una situación productiva como forma creativa, ¿ok? El parentesco entre el genio y la locura encuentra en la actualidad argumentos de respuestas de una nueva concepción psiquiátrica. Algo también muy interesante, y esto a mí siempre sí me gusta dejarlo bien claro, es que si nosotros leemos el DSM-5, el manual de psiquiatría, pues justamente que representa todos los trastornos y las enfermedades, pues cualquiera de nosotros básicamente cubriríamos uno de los criterios, ¿no? Tanto de trastornos de la personalidad como trastornos realmente psiquiátricos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si cualquier persona accede a este libro, pues bueno, ¿no? O sea, se diagnostican desde bipolaridad, esquizofrenia, trastorno de la personalidad histriónica, bla, bla, bla. Y luego, por ejemplo, ciertos alumnos que están empezando a llevar la materia, pues a veces lo leen y obviamente dicen, no, es que tengo esto, y pues obviamente un criterio no va de la mano con otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedo ser, no sé, una persona con trastorno esquizotípico y una persona histriónica al mismo tiempo, pues obviamente no tendría que ver una cosa con otra, ¿no? Uno es llamar la atención, el otro es ser asocial. Entonces, realmente vemos que estos parámetros de la psiquiatría lamentablemente han querido encajonar cualquiera de nuestras acciones y básicamente conducir al hombre en dos cualidades así intrínsecas, lo que es una persona normal y lo que es alguien anormal, que va muy de la mano también con la cultura. Yo, en lo particular, pues al igual que obviamente las bases de la neuropsicología, pues emplea el término de lo patológico, ¿no? Que justamente decide prescindir de lo cultural y ahí es donde entra realmente la enfermedad y es donde entraría obviamente toda la forma de la medicina aplicada y todo el entendimiento de estos trastornos, ¿ok? Bueno, continuamos un poquito con la interpretación de los pensadores y cómo hacen creativo toda esta situación. Ok, bueno, retomando un poquito la idea del arte, pues nosotros vemos que para muchos de estos artistas, y al igual que escritores, pues realmente estos miedos, esto que nosotros conocemos como ataques de pánico hoy en día, pues para ellos eran una situación de miedo y angustia reflejada en las preguntas básicas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo voy a morir? ¿Por qué mueren las personas? ¿Por qué sufro? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué existimos? Y si nosotros nos vamos a los criterios que actualmente hacemos en un diagnóstico de ataque de pánico, pues justamente se cubre todo esto, ¿no? Cuando una persona llega al consultorio y te dice, bueno, es que tengo una sensación de presión en el pecho, es que estoy hiperventilando, es que tengo un miedo irracional a la muerte, siento que me voy a morir o siento que alguien se va a morir o tengo mucho miedo a enfermarme. Y bueno, ya vimos que la paciente no cubre ninguna situación clínica en el sentido fisiológico, pues claro que estamos hablando de ataques de ansiedad o ataques de pánico. Entonces, pues bueno, inmediatamente se pueden utilizar, pues obviamente la psicoterapia, ya sea la terapia cognitivo-conductual, dividida en sesiones para limitar los ataques de pánico a partir también del control de los estímulos fisiológicos. Y en otro caso se utilizan, por ejemplo, las benzodiazepinas, que pues obviamente lo que buscan es llegar a este receptor GABA, que es justamente lo que va a limitar este proceso de la ansiedad, que también más adelante les voy a explicar, ¿no? Pero aquí lo que hacen estos pintores y estos escritores es a partir de estos miedos, a partir de esta sensación de pánico, a partir de esta angustia, pues justamente crear sus obras de arte más profundas, expresando ese dolor y pues justamente muchas veces utilizando a terceros, ya sea un personaje o sea el nombre de una canción, pues para proyectar todo este sufrimiento o todas estas cuestiones personales, ¿no? Por eso yo en la primera imagen les ponía a todos estos pensadores
Y si nosotros escuchamos, por ejemplo, las canciones de Jim Morrison, pues realmente la mayoría habla del sufrimiento que tenía este personaje, ¿no? Cabe escuchar canciones como This is the End, ¿no? O sea, en donde en todo momento, pues obviamente se resalta un trayecto de su vida y pues al final lo que se está buscando, incluso situaciones edípicas, pues es el final, es la muerte, ¿no? Entonces realmente escuchamos la poesía que este sujeto cantaba, porque eso era lo que hacía, pues nos damos cuenta en todo momento que estas situaciones de angustia y de ansiedad, pues se proyecta básicamente en su obra, ¿no? Entonces vemos que es una forma, pues si lo queremos ver positiva, de llevar a cabo pues toda esta parte de los trastornos psiquiátricos, si lo queremos ver así, o de la angustia, de acuerdo al sujeto. Ok, retomando un poquito el texto de Philippe, nos dice que en las biografías de numerosos artistas encontramos un claro referente personal relacionado con la enfermedad y con el sufrimiento, sobre todo con el sufrimiento psíquico. ¿Ok? Entonces estamos viendo que muchos de estos pensadores, pues justamente tenían todos estos problemas emocionales. Se trata de un aspecto que los convierte en personajes atormentados, incapaces de soportar la dureza de su existencia y abordados en muchos casos como la locura, a la muerte temprana o el suicidio. Tenemos a Vincent Van Gogh, Camille Claude, Ana Mendieta, Frida Kahlo, Antonin Artaud, Yves Klein, Robert Schumann, Ernest Hemingway, que también por ahí les puse justamente en la carátula, ¿no? En donde, pues bueno, este personaje decide quitarse la vida, pues a partir de un balazo, ¿no? Entonces, vemos que pues esta genialidad, pues se marca pues también con mucho dolor emocional. Y aquí la idea, pues, es intentar darle una solución justamente a partir de la crítica reflexiva, ¿no? Si bien vemos que estos pensadores lo llevaron hacia algo positivo, vamos a ponerlo entre comillas, porque es algo que la humanidad nos heredaron, que podemos escuchar su obra, podemos leer su obra, podemos visualizar su obra y nos transmite muchas emociones, ¿no? O sea, si nosotros vemos ese cuadro de Van Gogh que les ponía inicialmente y si nosotros tenemos esa sensibilidad o incluso nos sentimos identificados en algunas ocasiones con la depresión, pues realmente nos conduce a visualizar lo que el autor pudo haber sentido en ese momento y también a proyectar lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Entonces, realmente vemos que la obra, la creación en este sentido a partir del dolor, pues nos puede identificar al otro. No sé si hasta ahorita hay algún comentario, Julieta. Perdón, hasta ahorita tenemos por aquí un saludito y yo sí quisiera hacer aquí como una entrada en la cual a mí me parece súper interesante lo que estás planteando, porque en efecto no es uno, ¿no? Sino que nos estamos encontrando con un montón de personajes históricos, sobre todo relacionados con el arte, que en esta cuestión de sublimación dejan súper expuesto este estado emocional tan al borde, ¿no? Este secuestro emocional que fue teniendo paliativos creativos hasta que finalmente ya no puede, ¿no? Hasta que Claro. finalmente se colapsa, como es el caso, por ejemplo, de Horacio Quiroga, ¿no? O de Alfonsín Storni, que hace 8 días tú planteabas y decías, que se van generando estos contextos tomando el tema del suicidio, por ejemplo, donde hay patrones que se van repitiendo y nos ocurre, por ejemplo, en esta relación de amistad, ¿no? De Horacio Quiroga y de Alfonsín Storni, y nos pasa, planteabas tú, la relación de Van Gogh con el arte, y que además está vinculado en un ambiente donde hay ansiedad con todos los que se está relacionando, ¿no? Y Claro. que de pronto se comienza, ya no son crisis solamente, sino que ya se convierte en algo patológico que a final de cuentas se colapsa, ¿no? Aunque él estuvo en tratamiento, no lo puede resolver y aquí es en donde tenemos que entender que el reconocimiento emocional, el reconocimiento de qué está pasando con mi cuerpo y dónde se está generando la emoción, cómo se está manifestando, me puede dar una alerta para determinar si es solamente una crisis, cuántas veces se están generando, qué tan recurrente es y en dónde ya es una cuestión de tensión, ¿no? Porque de eso, allá perder un control absoluto es un paso. Entonces, yo te decía hace un instante, a mí me parece que en estos meses de confinamiento, yo creo que más de uno de los que nos está siguiendo,
puede identificar una crisis de ansiedad. Claro. Puede identificar un estado de angustia porque vienen acompañados de miedos. Claro. De esta constante de la vida y la muerte, ¿no? Todo el tiempo, de querer estar y no estar. Y entonces, en los entornos en los que estamos, este tema se vuelve medular para reducir conductas de riesgo. Y Claro. que creo que ese es un punto súper importante, ¿no? ¿Y tú qué nos puedes aportar hoy en esta tarde, que es tu tarde de neuropsicología, ¿no? Que hoy nos puedes compartir precisamente cómo hasta desde el pensamiento del contexto histórico se volvió romántico el dolor, porque se ha hecho romántico el dolor y lo vemos en todas las expresiones artísticas, ¿no? Claro. También planteabas tú Jim Morrison, pero si nosotros nos vamos más atrás, podemos ver una pulsión sexual contenida en Tchaikovsky, ¿no? O podemos ver a un Beethoven al borde de la pérdida del sentido del oído y con una obra maravillosa que lo explota, ¿no? Claro. Y cómo de pronto en este contexto actual, el que estamos transitando, el dolor se transforma, ¿no? ¿Qué tan romántico es el dolor en esta actualidad, Javier? A partir de la angustia y la ansiedad. Pues mira, en una sociedad tan hedonista como la nuestra, pues realmente el dolor ya no es un concepto que nosotros aceptemos, ¿no? Ese es uno de los problemas y eso es lo que también hay que hacerles entender justamente en terapia, ¿no? Porque a veces en terapia llegan y dicen, no, pues es que yo lo que quiero, pues es que usted me haga feliz, ¿no? Pues es que eso es imposible realmente, ¿no? Aquí yo no puedo hacer feliz a nadie, ningún fármaco, ni nada. Realmente lo que se busca es el concepto que algunos consideran utópico, que a mí no se me hace para nada utópico, que es la estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional, bien entendida, significa que nosotros vivamos cada emoción y que ninguna predomine sobre la otra. Eso es la estabilidad emocional, que seamos asertivos en cómo llevamos a cabo nuestras emociones. A ver, si yo me siento triste y voy y me embriago 3 días, pues claro está que no está siendo asertiva la manera en que yo estoy llevando a cabo mi tristeza. Si yo me siento enojado y agarro y rompo todas las cosas de mi alrededor, pues claro está que no estoy siendo asertivo. Sin embargo, yo estoy triste, manejo mi tristeza, la expreso, la llevo bien a cabo, pues listo, ya está, ¿no? Esa es la forma de ser asertiva, pero en una sociedad que básicamente todo se nos promueve que debe de ser placer, pues ese es el problema que hemos encontrado hoy en día, ¿no? Porque realmente no hay resiliencia justamente, pues para las partes que no son placenteras, ¿no? Y yo creo que esta es la parte interesante, retomando un poquito el tema, pues justamente que hicieron estos pensadores, porque esta resiliencia la construyeron a partir de la creatividad. Y si retomo un poquito esta parte, pues bueno, les voy a hablar un poquito sobre lo que es la creatividad y vamos a ir continuando con la explicación relacionada pues con la neuropsicología. Pues si nosotros vemos como eje de la creatividad, pues básicamente tomando los principios, pues nos hablamos que hay fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, tolerancia, pero aquí es donde me llama mucho la atención la última parte, ¿no? La creatividad necesita sensibilidad. Esta parte por eso me gustó mucho de la obra del genio y la locura. O sea, para que alguien sea creativo, para que alguien escriba una buena obra de teatro, un buen libro, un eje reflexivo, filosófico, para que pinte un cuadro, para que haga una teoría, para como médico rompa la estructura de lo que es la medicina, pues justamente se tiene que tener esa sensibilidad. Y la sensibilidad a los problemas es una actitud por la cual se perciben las dificultades como problema a resolver y no como fatalidad. Pero ahí es donde entra un punto, porque realmente esa sensibilidad muchas veces se lleva a un tormento emocional, ¿no? O sea, las personas que se han visto que de alguna forma han reestructurado esto, son personas que rayan en esa obsesión, en la parte de es tanta la sensibilidad que apropio esos problemas y los hago obviamente míos, ¿no? Ya en el sentido de apropiación, en donde la persona, pues justamente hay
una modificación dentro de estas conductas, dentro de estos estados de ánimo y no los puede contener y ahí es donde la sensibilidad se desborda para la creatividad, ¿no? Entonces vemos que por un lado puede ser algo pues muy, muy benéfico, por otro lado muy doloroso, ¿no? Entonces, si nosotros retomamos el principio que les leí de Shoran, pues cuánto ha de haber sufrido este pensador, pues bueno, que todas las noches, imaginemos con insomnio, ¿no? Estando durmiendo 2, 3 horas y despertando, o 2 o 1 hora nada más, y despertando y con esos ataques de ansiedad y con esa sensación en el cuerpo y con ese cuerpo caliente y sudando sin saber qué hacer, pues ahí es donde viene justamente esa genialidad, ¿no? El salir a caminar, el ponerte a escribir, incluso el hacer ejercicio, pues estas son formas de minimizar pues justamente toda esta situación que se está percibiendo. Obviamente, ¿por qué se ha creado la farmacoterapia y todo este estudio? Porque también hay que entender, pues, que lamentablemente no todos somos genios, ¿no? O sea, a muchos ha sido este impulso. Pero ¿qué pasa con la persona que tiene todos estos trastornos, que tiene estas situaciones y al final tampoco puede llegar a esa creatividad? Ojo, yo siempre les recomiendo a los pacientes pues que busquen su terapia ocupacional, que se busquen, que busquen hacer algo. Generalmente esa es una parte esencial porque todos dicen, ay, es que me aburro, no tengo nada que hacer. Si eres estudiante de algo, pues discúlpenme, tienen mucho que hacer, pues pónganse a estudiar, pónganse a leer. Si son psicólogos, sean los mejores psicólogos, si son profesores, sean los mejores profesores, si son arquitectos, los mejores arquitectos. O sea, eso de que, ay, me dio insomnio y no tengo nada que hacer, pues hay mucho que hacer, hay mucho que escribir, hay mucho que leer, pero lamentablemente volvemos en este paradigma que hoy en día se nos ha estructurado, en donde todos debemos de ser felices, ojo, y que la felicidad está al alcance de la mano, pues obviamente ya el esfuerzo no entra también en nuestro criterio, ¿no? Entonces eso es algo que pues llama mucho la atención, ¿vale? Bueno, hablando un poco ya de la creatividad y todo esto, les voy a explicar pues ya desde las bases, ahora sí, un tanto biológicas y terapéuticas, qué entendemos por ansiedad y cómo se vive esta parte y por qué es algo tan complicado. Aquí la maestra Julieta pues nos menciona un tema esencial y de hecho, pues bueno, a mí me han invitado mucho a dar pláticas de esto, de los trastornos de ansiedad y de depresión dentro de la pandemia. De hecho, por ahí en YouTube encuentran 1 o 2 de mis pláticas, por si las buscan. Ahí Javier Jaime Cienfuegos, ahí está como depresión y ansiedad en la pandemia, ¿no? Algo así. Entonces, realmente vemos que esta situación de la ansiedad pues está desbordando. También va muy de la mano con una sociedad que nos pide estar en movimiento, ¿no? En donde todo es dinero y en donde pues hay que capitalizar tanto el tiempo como nuestras actividades, ¿no? Entonces, ojo, lo primero hay que entender es que la ansiedad, pues es una cuestión plenamente biológica, ¿ok? Esto es algo que también no se puede quitar, por así decirlo, ¿no? Porque a veces se piensa, ay, es que mi ansiedad no desapareció. Pues no, lo que debemos de hacer es controlar cuándo se detona esta ansiedad. La ansiedad es básicamente un sistema de alarma, ¿no? Que nosotros tenemos como seres vivos, pues justamente que nos protege de qué, pues del entorno. Es un sistema que nos mantiene en un estado de alerta, pues justamente como forma de supervivencia, ¿ok? Pues bueno, ¿qué es lo que activa el glutamato? ¿Ok? Entonces hay mucho glutamato, entonces pues obviamente nos sentimos excitados, nos sentimos eufóricos. Bueno, pues también dentro de todo esto, pues obviamente los criterios más básicos de una situación de ansiedad, pues es palpitación en el pecho, es hiperventilación, la persona comienza con la vista periférica, porque básicamente lo que está pasando es que está en un estado de alerta. Eso es obvio, ¿no? Se está buscando, percibe algún peligro. Es obvio que si nosotros vamos caminando por la calle y vemos que 2 personas nos van siguiendo, ¿no? Imaginemos ahí 2 chacas, ¿no? Así, con su playa de la América y todo eso, ahí nos van siguiendo, pues obviamente uno va a decir, no, pues son reggaetoneros y de la América, pues córrele, ¿no? Entonces ya cada vez se te acercan más y tú le caminas más y más, pues dices, no, obviamente me pueden hacer daño, ¿no? Entonces ahí lo podemos decir, pues eso fue que nuestro estado de alerta, esa ansiedad fue buena. No te vas a quedar a descubrir si te van a hacer daño o no, pero pues ya estaban muy cercanos y tú te sentiste en peligro. Pero ¿en qué momento la ansiedad nos traiciona, por así decirlo? Y ahí es donde entran todos estos criterios. Pues bueno, imaginemos a un chico que
pasa a exponer en tercero o cuarto de primaria, y pues unos niños de maldosos empiezan a burlar de él. Ay, se empiezan a reír, mira cómo habla, ay, mira su cuerpo, mira su panza, ¿no? Entonces el niño le genera tanto estrés eso, libera muchísimo cortisol, muchísimo glutamato, se siente muy excitado, entonces dice, ay, su cerebro, ¿qué es lo que hace? Ojo, alerta, esto es un peligro, ¿no? Entonces ahí es donde entra la memoria, el hipocampo, y pues esto lo aprende, lo alberga, se crea un trauma, ¿ok? Entonces, cada vez que el chico exponga, pues, ¿qué va a pasar? Pues ya está. Como el cerebro esto lo percibió como un posible o inminente peligro, pues va a empezar a hiperventilar, va a empezar con las palpitaciones y entonces, lejos de hacer una buena exposición, chin, se me olvidó todo, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Justamente ahí es donde nosotros tenemos que atender la ansiedad, porque no sé si ustedes lo sabían, pero gran parte del fracaso académico justamente se debe a que las personas no saben mediar su ansiedad. Ahí yo me he encontrado muchas veces alumnos que me dicen, es que, oiga, pues yo llegué, me sabía todo, llegué al examen, me bloqueé y no respondí nada. Salí del examen y ya una vez que le dan la revisión y obviamente reprobó el examen, el chico dice, ay, esto sí era, esto sí era, esto sí era, esto sí era, ¿no? Obviamente si tú llegas con el maestro y le dices eso, ay, es que me bloqueé y no sabía y ahora ya sé, pues cualquier maestro te va a decir, bueno, pues ese es tu problema, ¿no? Pero realmente estamos viendo que hay un problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues esta situación de ansiedad no la supo mediar la persona, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el tratamiento terapéutico y donde entra, pues justamente la farmacoterapia también, de acuerdo obviamente al campo de la salud que se dedique cada persona, ¿ok? Entonces, un trastorno de ansiedad, nada más rápidamente, ahí les dejo los criterios, yo les voy a leer tal vez los más importantes o los más comunes, que es justamente sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro, o sea, en todo momento está en pánico, ¿no? Se siente angustiado, ¿ok? Aumento del ritmo cardíaco, esto es obvio, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad, tensión. Esto también, pues bueno, se presenta obviamente en los trastornos del sueño, cuando despiertan las personas con mucha rigidez, tanto en los miembros de las manos como en las piernas, pues obviamente estamos hablando que las personas están teniendo estas sensaciones o estos padecimientos de trastornos de ansiedad, ¿ok? La ansiedad, pues bueno, tiene muchas variantes dentro del trastorno de ansiedad. Tal vez los más comunes, pues sea la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno hacia una enfermedad y el trastorno de pánico, ¿no? Obviamente los otros son muy interesantes, por ejemplo, el mutismo selectivo, las personas que se les olvida hablar, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Porque cómo es posible que a partir de un evento traumático, pues tú olvides hablar con ciertas personas y solo te puedas comunicar con otras, ¿no? Entonces, realmente vemos que esta situación de la ansiedad es muy, muy interesante. Y, por ejemplo, la situación de la agorafobia, estos miedos que también va muy relacionado con muchos de los artistas y genios de la literatura, en donde pues simplemente no querían salir de casa porque había hasta cierto punto un rechazo de las personas, se sentían ajenos, miedo a las personas. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues se reclutaban en casa a escribir, muchos de ellos a llorar, ¿no? Y después a escribir o pintar. O sea, tal vez uno de los genios más importantes del siglo XIX-XX, pues fue Nietzsche, ¿no? Entonces, este pensador que pues muere obviamente de una forma muy trágica y que de la misma manera, pues podemos ver que su vida estaba básicamente estructurada en diferentes trastornos psiquiátricos, ¿no? De hecho, pues bueno, estas grandes cefaleas que sufría el pobre autor alemán, ¿no? A causa, obviamente, pues desde las enfermedades que tenía, ¿no? Como la sífilis, pero pues él termina pues también en un estado psiquiátrico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Marqués de Sade. Entonces, son diferentes pensadores que vemos que que se han relacionado con este tipo de trastornos y que tal vez en ese momento, a causa del desconocimiento, a causa de la falta de fármacos, pues no se atendían de la forma correcta. Pero también vemos que de esa forma, pues ellos lograron crear diferentes tipos de obra. Entonces, pues ahí es donde entra el interrogante, ¿no? Pero tampoco podríamos decir que, reitero, pues es obviamente lo mejor, porque al final, pues, ¿qué pasa con las personas que somos normales, como nosotros, o bueno, creo que la mayoría, en donde pues a lo mejor sí escribimos, sí hacemos, pero tampoco hemos logrado esa obra tan creativa y pues
podemos tener todo este tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, realmente ya hay la manera de controlar estas situaciones tan negativas y encima de todo ser muy productivo con mi forma académica, con mi estudio, con mi labor, ¿no? Entonces, ya no va una cosa de la mano con la otra, o sea, podemos realmente minimizar todas estas situaciones y tener una vida muy activa, ¿ok? Las estructuras que se ven relacionadas en nuestro cerebro con la ansiedad, y ahorita pues ya voy a dar parte al diálogo, ya nada más voy a terminar con esta parte, el hipotálamo, medial, amígdala, la sustancia gris, pues bueno, constituyen las principales áreas que se ven relacionadas con esta cuestión de la ansiedad, ¿ok? Pues obviamente la base esencial de todo esto para hablar de neuropsicología, pues es entender la influencia de los neurotransmisores y pues ahí es donde viene la explicación incluso de los fármacos, ¿no? Yo aquí les pongo una tablita que a mí me gustó mucho, creo que sintetiza muy bien la idea. Nosotros tenemos ansiolíticos que modulan la ansiedad y tenemos ansiogénicos que generan ansiedad, para que quede bien claro, ¿no? Entonces, tenemos obviamente GABA, que es ahí donde entran las benzodiazepinas. Tenemos el ácido glutámico, que es un ansiógeno, o sea, este es el que genera ansiedad. Y pues bueno, ahí vemos otra serie de neurotransmisores como la noradrenalina, que pues obviamente va a ser un ansiogénico, porque pues es lo que me va a mantener en esta situación de actividad, ¿no? Es lo que me va a agitar, por así decirlo, ¿ok? Yo aquí les pongo la estructura química del diazepam, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, pues justamente lo que hace el diazepam, pues es interactuar con estos receptores GABA-A, y pues ahí es donde participa para modular nuestra ansiedad, ¿no? Entonces, GABA, un ansiolítico, pues lo que hace es limitar todas estas sensaciones, ¿ok? Ojo, hay que entender también que pues hay que tener mucho cuidado con el uso de las benzodiazepinas, porque entre los efectos indeseables, pues es obviamente el hecho de que muchas personas se pueden llegar a ser adictas a este tipo de fármacos, ¿ok? Por eso, pues siempre es bueno que nosotros acudamos con un especialista, porque pues, entre las cosas que he escuchado es que mucha gente se autoprescribe, ¿no? También eso me llama mucho la atención porque no sé de dónde saquen las recetas. En teoría estos fármacos son regulados, ¿no? Pero bueno, ya saben que aquí pues hasta de internet ahí te pirateas una receta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a veces empiezan a consumir estos fármacos y no tienen obviamente ni idea de cómo hacerlo, uno, y dos, pues después la dependencia que les va a generar, ¿ok? Y ya para terminar, pues obviamente todo esto, todas estas situaciones de ansiedad, pues se ven muy relacionadas con los trastornos del sueño, como les había mencionado. Apenas platicando con un amigo que es psiquiatra de la Ciudad de México, que él está terminando su especialidad del sueño, no sé si me está escuchando, y si sí, pues bueno, saludos por ahí, si le escuchas por ahí, pues bueno, ya te mencioné por aquí. Se llama Eric, es una persona que trabaja los trastornos del sueño, me pasó una guía muy, muy interesante sobre el tema, y pues bueno, ¿no? O sea, yo conocía los trastornos del sueño muy, muy básicos, ¿no? Pero realmente pues hay muchísimos trastornos del sueño, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, uno que se llama la cabeza explosiva, ¿no? Que son personas que despiertan con un sonido como si fuera una explosión. Por ahí otro trastorno que va relacionado a dormir 20 horas seguidas y despertar, y hay hiperfagia, hipersexualidad, generalmente se da en varones, adolescentes, 4 de ellos son hombres, solo una mujer, ¿no? Entonces, imaginemos, duermen 20 horas seguidas, despiertan, solo comen en exceso, tienen mucha hipersexualidad, o sea, quisieran tener relaciones sexuales y otra vez a dormir, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Y se da en la adolescencia y ya cuando pasa esta etapa, pues simplemente se regresa a la normalidad, ¿no? Entonces, decimos, vaya, qué curioso es nuestro cuerpo y qué interesante es realmente todo lo que se puede estudiar alrededor de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente los trastornos del sueño más comunes, pues es el insomnio, la hipersomnia, ¿no? O sea, el no poder dormir o el querer dormir mucho tiempo, ¿ok? Y entonces, esto es lo que vemos más relacionado, obviamente, con los trastornos de ansiedad, sobre todo el insomnio, retomando esta frase inicial de Choran, pues estas noches interminables, ¿no? En donde el paraíso se vuelve un infierno. Entonces, pues las personas que están escuchando esto y que han sufrido insomnio, pues saben de qué les hablo. Es una situación muy, muy complicada en donde realmente pues se vive mucha angustia, pero pues bueno, lo que se trata es acercarnos a un proceso terapéutico, si hay una situación mayor, pues un proceso de
farmacoterapia, pero también pues ocupar este tiempo, ¿no? Aquí la idea esencial, y es donde entra la teoría crítica, es llevar todos estos procesos a un eje creativo. Al fin y al cabo, nuestro concepto como humanos es el trabajo. Y no el trabajo de, ay, me encierro 8 horas trabajando, ¿no? No, ese es el trabajo capitalista, ¿no? El trabajo desde el concepto más básico, que es la capacidad de crear. Entonces, pues hay que hacer creaciones, hay que ser creativos, ¿no? Y justamente emplear nuestro tiempo, no para algo que vayamos a hacer trascendental para la humanidad, pero sí trascendental para nosotros, ¿vale? Y bueno, con esto doy apertura al diálogo. Gracias. Súper interesante, Javier, como siempre, y con un montón de puntos que una vez más se van a quedar por ahí porque no nos da el tiempo. Ya ves que nos tiene súper cortos, pero tocas un montón de elementos que en su desarrollo, híjole, nos dan para cada uno por sí solo nos da para un ratote, ¿no? Mira, acá tenemos de Ateneo, nos están preguntando, ¿cómo podemos justificar? Bueno, te están preguntando, ¿cómo podemos justificar el uso de las ideas hipocráticas sobre los humores Bueno, hoy en día pues es una evolucionados? teoría obviamente ya totalmente nula. Lo que sí se retoma es la teoría de los temperamentos, justamente de Galeno. Yo les puse esa imagen nada más como dato histórico, ¿no? O sea, desde Grecia pues ya se hablaba desde los humores. Lo que sí es que los temperamentos, justamente estudiados por Galeno a partir de la base hipocrática, pues es un concepto que se emplea en la psiquiatría hoy en día para hablar sobre esta condición genética, por así decirlo, con la que nacemos. O sea, ya todos tenemos un temperamento, de ahí vamos a formular un carácter y de ahí se va a estructurar una personalidad. Entonces vemos que realmente, pues Hipócrates, este médico tan antiguo, pero básicamente considerado el padre de la medicina, porque incluso, pues bueno, desde el juramento hipocrático hasta obviamente este corpus hipocrático, ¿no? Este libro, que pues si bien ya no podríamos decir que tiene alguna funcionalidad, pero en su tiempo, todavía hasta el siglo XIV en Occidente, pues se tomó como una obra referente, ¿no? Son las primeras interpretaciones de la conducta humana y sobre todo de la melancolía, ¿no? Es esta palabra tan importante. Por ejemplo, en Grecia, la melancolía muchas veces se trataba en pequeños bosques que parecían laberintos, en donde la persona se entrometía y pues lo que hacía era una especie de catarsis. De hecho, ahí viene la palabra catarsis, o sea, una depuración emocional, y al salir de este laberinto se decía que se curaba la melancolía, ¿no? Entonces, muy interesante. También ellos hacen o proponen el uso de la palabra como forma curativa, ¿no? Entonces, muy interesante lo que hay ahí. Y que posiblemente responda a la incógnita de toda la historia de la humanidad, qué es lo que le hace sentir al hombre, ¿no? Ha sido como una constante inherente a la etapa, obviamente con sus propios elementos contextuales, pero que nos habla de eso, ¿no? ¿Qué le está haciendo sentir y por qué nos sentimos igual, ¿no? ¿Por qué no lo expresamos igual? ¿Por qué de pronto cada uno tiene su forma de manifestación? Y hoy tú lo estás planteando, ¿no? Desde este lado, pues tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el momento, Claro. con el clima, ¿no? Con todo, o sea, con todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno y que precisamente esto es lo rico de la conducta, ¿no? Entender que somos únicos y que cada uno presenta una condición específica, ¿no? Que no, de alguna forma, no nos podemos estandarizar y decir, tenían lo mismo, ¿no? Porque cada persona tiene su propia contextualización aunque presente perfiles, ¿no? Muy, muy parecidos y que ahí, bueno, pues ya desde ellos les interesaba saber qué pasaba con nosotros, ¿no? Y tenemos otra pregunta acá también muy interesante a partir del ejemplo que diste del chico, y que lo plantea Alejandro Orozco. Dice, conforme el ejemplo que expuso de los más comunes del alumno, con un cuadro temporal de ansiedad ante un momento estresante, desde su punto de vista, ¿no debería de ser una excusable para aplicar otro método pedagógico para analizar el nivel de conocimientos en los alumnos? Hola Alex, antes que nada, él fue mi alumno, de hecho. Es un alumno muy, muy preciado. Qué bueno que estás por aquí. Creo que también estás como ponente, ¿no?
Bueno, respondiendo a eso, pues sí, realmente sí se debería de hacer un nuevo análisis, sobre todo ahí para los que son pedagogos, pues yo creo que buscar estrategias más asertivas, porque realmente un examen, pues número uno, pues no podríamos aseverar que mide la capacidad intelectual o cognitiva o simplemente de aprendizaje de un alumno, ¿no? Esto ya está, creo que demostrado, y sobre todo en los países con mayor desarrollo, pues básicamente se está abandonando esto, ¿no? Yo cuando leo, por ejemplo, los modelos educativos de países como Noruega o como Finlandia, pues realmente nos cae de sorpresa, pues saber que muchos de ellos están prescindiendo por fin ya de los exámenes y pues bueno, están intentando realizar otras formas pedagógicas, pues para que la persona realmente tenga un aprendizaje y sobre todo que lo pueda aplicar, ¿no? O sea, en el amplio sentido. Pero bueno, retomando esta cuestión de Alex, pues sí, realmente sí, sí tiene mucho que ver y pues sí habría que analizar la manera en que los docentes pues no estresen también a los alumnos, porque yo veo que muchos antes de aplicarles un examen pues ya les están diciendo, ay, viene horrible, van a reprobar todos y tienen a los compañeros de licenciatura de arriba, no, es que esa materia es impasable y entonces ya el alumno genera obviamente una idea y va a decir, pues es que esto ni de broma lo voy a pasar, esto es imposible, ¿no? Acreditar. Entonces ya va con ese limitante. Y muchos de ellos tienen la capacidad, pero volvemos a lo mismo, no tienen la inteligencia emocional, si lo queremos ver así. O sea, sus emociones se detonan a tal punto en donde no pueden limitarlas. Entonces, sí, es necesario que los pedagogos pues reestructuren estas formas y los que nos dedicamos a la docencia, pues también no caer en esos errores, ¿no? No ser tan agresivos, porque a veces hay ciertos docentes que pecan, por así decirlo, en su soberbia y les hacen creer a los alumnos pues que están por debajo. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, realmente esa soberbia no se debe de presentar en nosotros los educadores, pues siempre debemos de ser empáticos con el alumno y promover el conocimiento. Realmente las personas que lo tienen tampoco tienen que andarle gritando al alumno, oye, soy esto, ¿no? Con el hecho de dar una clase, yo creo que se ve. Entonces, ahí sí creo que muchos docentes han cometido ese error de estresar a los alumnos, los cuales los ha llevado pues a tener deficiencias dentro de los resultados. Y que yo creo que eso tiene mucho que ver con, ya que tocas tú el tema de la pedagogía, la ansiedad y el estrés, la angustia que se genera en un ambiente pedagógico académico, tiene mucho que ver con este sentido del conocimiento como una figura de poder, ¿no? ¿Mm? Como el determinar que si yo tengo el conocimiento, yo soy quien puedo y puedo tanto que puedo generarte hasta un desequilibrio en tus emociones. Y yo Claro. creo que eso es algo que, como tú lo planteas, se tiene que modificar definitivamente. Yo recuerdo mucho ya en el último año de la carrera que precisamente una compañera de otro grupo en un examen y le dio un infarto. Ahí, ahí quedó. El nivel de estrés fue tal y todos sabíamos que ese profe que les daba clase a los compañeros pues era el coco de su grupo, ¿no? Y Uh-huh. pues el resultado fue ese. ¿Por qué? Pues porque nunca sabemos con qué carga viene cada uno de los chicos, ni qué situación tiene, y si eso va a ser la gota que va a derramar el vaso o va a ser la primer gotita que va a caer al vaso, ¿no? Para que después tengas una persona con crisis recurrentes de ansiedad o con estados de alerta ante ciertos estímulos, ¿no? Lupita Arzate nos comenta que precisamente es importante que para que se puedan reducir los episodios de ansiedad, pues se haga una concientización de la organización, ¿no? De las actividades y precisamente el fomento de estilos de vida saludable. No sé qué piensas tú al respecto, que bueno, ya lo habías planteado más o menos al decir, ¿no? Practica el deporte, el arte, el autoconocimiento de qué me gusta hacer y cuál puede ser, ¿no? En educación emocional se le llama los elementos del tanque de Shakespeare, ¿no? Donde empezamos a recurrir a esto que nos da bienestar o sensación de estabilidad emocional para recurrir a ello cuando se empieza a desequilibrar, ¿no? ¿Tú qué Claro. opinas, Javier? Sí, pues mira, al final hay muchos factores endógenos y exógenos, o sea, endógenos, internos, exógenos, externos, ¿no? Entonces,
También a veces esto, pues bueno, si en nuestros hábitos, pues recae mucho de este estrés y ansiedad que nosotros podemos percibir. Es obvio que esta rutina que estamos haciendo como sociedad actual es terrible, ¿no? Esto lo exponía justamente en ponencias relacionadas con la ansiedad y el COVID. A ver, yo cómo no voy a estar ansioso si me encierro, solo veo Netflix, toda la pantalla ahí en la cara, estoy acostado todo el tiempo, me tomo un café, o sea, ya el café, todo lo que nos va a alterar el sistema nervioso central, ¿no? Después fumo, me echo mis cigarros, después me como una dona, me como un pollo Kentucky, agarro, prendo la computadora, veo pornografía, me masturbo 3 veces, otra vez vuelvo a ver Netflix. Bueno, ¿no? Entonces quiere decir que le entro a la comida, le entro al tabaco, le entro al café, me masturbo en exceso, pues claro está que voy a estar ansioso, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a estar ansiosos si toda la semana tenemos una rutina laboral tremenda y los fines de semana, los días que tenemos para descansar, voy y salgo luego, jueves, viernes, sábado, domingo y agarro y luego me voy a tomar, me meto un montón de alcohol, un depresor del sistema nervioso central, fumo un montón, al otro día despierto, me sigo la borrachera, como un montón de cochinadas, bla, 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 y después me pregunto, bueno, ¿por qué estaré teniendo estos síntomas de ansiedad? Pues bueno, ahí está también la respuesta, ¿no? A lo mejor no tenemos una situación tan trágica en la vida, pero pues claro está que todos esos hábitos, que pues obviamente son producto de una ansiedad maltratada, porque pues si nosotros caemos en alcoholismo, en tabaquismo, en cualquier tipo de adicción, pues ahí está el problema, ¿no? Luego, tenemos el otro caso, ¿no? Por ahí, por ejemplo, alguna vez que a mí me gusta hacer ejercicio y está entrenando con una persona y un conocido, y me decía, pues es que tengo unos ataques de ansiedad bien fuertes, ¿no? Bueno, y a ver, pues, ¿qué onda? No, pues es que tomo precursores de óxido nítrico, pues es que me estoy inyectando testosterona para ganar masa muscular y estoy tomando X cosas para no sé qué, pues ya está, ¿no? O sea, pues cómo no vas a sentir que te infartas, pues estás tomando un montón de precursor de óxido nítrico, te tomas 2 tazas de café y encima de todo te estás metiendo testosterona, pues creo que es un hecho que sí, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la parte de los hábitos, ¿no? O sea, todo pues tiene que tener un limitante en ese aspecto, ¿no? El café pues es bueno, sí, pero también en pequeñas cantidades, pues realmente el consumo de alcohol, una copa de vino, si nosotros nos excedemos, pues bueno, ya estamos cayendo en esta parte, ¿no? Entonces, vemos que realmente lo que debemos de buscar como un estilo de salud, como un estilo de vida saludable, pues es un equilibrio, ¿no? Y este equilibrio, pues constituye básicamente en la pirámide más básica, ¿no? O sea, en lo que nosotros consideramos áreas académicas laborales, en lo que consideramos situaciones de relaciones sociales y psicoafectivas, y por último, obviamente, y la más importante, que es nuestro equilibrio personal, ¿no? Entonces, base de esto, pues obviamente nos va a permitir. Y cuando no nos es tan fácil, obviamente, obtener estas partes, pues es donde entran los procesos terapéuticos, ¿no? Y a partir de eso, pues todo lo que conlleva. A lo mejor un proceso de la farmacoterapia, etcétera. Ok, gracias Javier. Y por acá, Yasmín nos plantea si la idealización de la felicidad es la que puede reducir la sensibilidad o ha ido reduciendo la sensibilidad. Pues bueno, es que yo creo que hoy en día la felicidad, pues lamentablemente la hemos traducido en 3 cosas muy sencillas. Número 1, el comprar, ¿no? La felicidad es un producto, por así decirlo, entonces el consumismo básicamente lo hemos entendido como esto. Y pues bueno, yo creo que ahí sí todos caemos en este juego, ¿no? O sea, realmente hasta los marxistas, los de izquierda y bla, 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 por lo menos aquí la mayoría que conozco, todos caemos en que nos gusta la lana, esa es una realidad, ¿no? Entonces, al final, ese es un eje tremendo, pero yo lo que siempre les digo a mis pacientes es que no tiene nada de malo, nada más que lo que piensen es que eso no les va a dar la felicidad y está. O sea, si tú te compras un iPhone, pues cómpratelo porque te gusta, pero no creas que eso te va a hacer feliz, porque si no vas a sufrir más. Ya tienes el iPhone y te vas a dar cuenta pues que es un teléfono como cualquiera, ¿no? Ya te gustó el carro, pues cómpratelo, pero no creas que por eso vas a ser mejor, feliz, bla, 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 simplemente es un gusto, ya está, ¿no? Ese es el primero, la felicidad se ha traducido igual a consumismo, ¿ok? La segunda parte es que la felicidad se ha entendido en que puede ser eterna, y esto se debe a los
falsos positivistas, ¿no? Perdón, a los falsos, a las personas que se creen positivas, ¿no? Positivista no tiene nada que ver, una disculpa ahí. Obviamente el positivismo, pues es un movimiento de una corriente filosófica de Augusto Comte, ¿no? Corrijo porque si no después ahí no van a ver. Para estos falsos positivos, ¿no? Que hablan como estos influencers, ¿no? Ahora que está mucho de moda, que, ay, tú sé positivo y sonríe y no sé qué, y bla, 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 y sé feliz ante todo y que nada te venza, y ya saben, toman 30,000 fotos poniendo las pompitas y poniendo abajo, sonriente, feliz y todos los días. Pues no, es que eso no. Si la felicidad fuera sacar las pompitas y poner una frase, pues no habría necesidad de hacer eso, ya está, ¿no? La felicidad se compone de una emoción básica que es la alegría. Y como cualquier emoción es pasajera, es obvio que yo no puedo sonreír ante la desgracia. Eso sería incluso un acto neurótico, un acto irracional. Yo no puedo sonreír si mi perro se murió y pues es un perro que yo amo. Yo no puedo sonreír si mi padre se muere y es la persona que estuvo conmigo. Yo no puedo sonreír si me deja la novia o el novio, lo que sea. Pues no, también tengo derecho a percibir estas emociones. Entonces hay que entender que la felicidad no es un constructo que se puede tener eternamente. Y lo tercero es que la felicidad hoy en día se cree que se obtiene de una manera sencilla, por lo tanto no se convierte en un hábito, o sea que hay que, o sea, que la puedes adquirir así inmediatamente. Yo en ese sentido, pues sí retomo a Fromm, ¿no? A Eric Fromm, en donde nos dice que pues, esta felicidad debe ser un constructo del esfuerzo cotidiano, al igual que cualquier hábito, y por ende el buscar nuestra mejor versión, pues eso es lo que nos va a hacer felices, ¿no? Y no felicidad entenderla como este acto neurótico de estarme riendo todo el tiempo, sino simplemente de estar satisfecho con lo que eres. Yo creo que esa es la parte y por eso es que hoy en día hay mucha depresión, ¿no? Entonces, realmente ese sería como un factor exógeno muy importante. La obligatoriedad a través de el impacto social a ser felices, ¿no? Y que si no eres feliz, entonces algo está mal contigo, sin entender que no se puede estar todo el tiempo feliz y que tenemos que transitar por todas las emociones para poder reconocerlas, para poder mirarnos en ellas, para saber cómo se comporta nuestro cuerpo ante las emociones y cómo nos desenvolvemos y nos relacionamos nosotros con el entorno a partir de la emocionalidad, ¿no? Y tengo una última pregunta, porque si no ya nos va a venir a correr, ya sabes quién. Ah, Gerard. Sáquese de aquí, Gerard. Mónica Contreras nos dice, el trastorno distímico tiene una relación bioquímica directa en los procesos de falta de control de la ansiedad. Ok, pues mira, ahí la distimia, pues este trastorno del estado de ánimo. Bueno, antes que nada, ya las preguntas siguientes, si gustan, las contesto por inbox, ¿no? Por ahí mándenmelas y ya está, no hay ningún problema. Y ya para cerrar con esta situación, ¿qué? Ah, sí. El trastorno de distimia, pues sí, sí tiene un factor, pues bueno, se considera genético, obviamente un factor exógeno también externo. Entonces, pues bueno, ahí hay una deficiencia de la serotonina y de la dopamina, eso es lo que se detecta. Entonces, la distimia, como es una depresión crónica, pero al final no alcanza los episodios de depresión mayor. Esa es la clave esencial para diagnosticar distimia, o sea, que no sea una depresión mayor, porque si no es depresión mayor, entonces los picos no llegan tan altos, pues muchas veces lo que se hace es obviamente identificar bien los momentos donde surgen, ahí es donde entra la capacidad de la terapia, y a partir de eso intentar reducir los factores exógenos, pues para que la persona lleve todo este proceso de la forma más asertiva, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues bueno, obviamente como esta depresión crónica, pues quiere decir que la persona se va a sentir triste casi todo el tiempo, pero entonces podemos buscar la activación conductual, obviamente que nos permita, pues aunque sea redundante, activarnos conductualmente y de esta forma ser más asertivos, disfrutar un poco más, y si no, pues bueno, claro, siempre está el tratamiento farmacológico, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a cada médico con el que yo trabajo, pues les da cierto tratamiento, pero actualmente pues yo veo que se utiliza mucho la sertralina, ¿no? Y yo he visto buenos resultados en los pacientes con el uso de la sertralina, también en dosis pequeñas, porque al final la distimia, pues si volvemos a lo mismo, si hacemos un buen proceso terapéutico, el paciente número uno acepta la condición y cada vez que tiene estos picos un poquito de caída, pues busca formas asertivas de hacerlo.
Otra manera que actualmente se recomienda mucho, pues es obviamente el uso de los omegas 3 y 6, ¿no? Entonces, una forma de evitar, por ejemplo, los antidepresivos, y pues ven una forma a partir de un suplemento, pues que se ve una buena estructura en las personas que tienen depresión, ¿no? Entonces, pues esa sería tal vez una forma asertiva de hacer las cosas. ¿Ok? Bueno, pues gracias a todos. La próxima semana nos vemos con el tema de amor, por ahí para matar estas idealizaciones, para hacerles saber que el amor solo dura 3 años. Todo lo demás es poesía y bla, 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 O ¿no? menos. La bioquímica. Bueno, ya hice. Ok. También que me mate la ilusión, Pues Julieta. Javier, como siempre, un gusto. Gracias. Se Igualmente, vuelven Julieta. a quedar un montón de comentarios y Sí, ya preguntas sé. en el tintero que esperemos que quienes están siguiendo el diplomado, quienes están siguiendo tu sesión los miércoles, se puedan poner en contacto contigo. Recuérdales, por favor, tu contacto directo para que estas dudas que se están quedando acá, pues les puedas dar salida a través Claro. de qué medios se comunican contigo, Javier. Me pueden encontrar en Facebook, Javier Jaime Cienfuegos, y pues bueno, si gustan el tema terapéutico, 7223-800144. Y pues bueno, ya si gustan algún tipo de consulta, pues dicen que me vieron por aquí y les voy a dar un precio especial, si lo queremos ver así. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, Javier. Nos estaremos viendo dentro de 8 días, precisamente con el enamoramiento, con este amor romántico que cómo nos hace daño y cómo lo tenemos introyectado, lo tenemos tatuado, ¿no? Claro. Culturalmente. Entonces, pues, por nuestra parte es todo esta tarde. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que acompañaron esta sesión y que les recordamos, los miércoles nos vemos en la sesión de neuropsicología con Javier Cienfuegos, dentro del diplomado de pensamiento crítico, un diplomado de Ateneo BKS Toluca que está siendo transmitido de forma abierta a través de las redes sociales y que si ustedes quieren, lo están siguiendo y quieren una constancia, bueno, también ya se pueden poner en contacto con Ateneo para este seguimiento. Pues Gracias. muy buenas noches, Ya Javier. no se Buenas conectó noches a el todos los papá que Gerald nos... para regañarnos, ¿eh? Ya se conectó. Venga. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.